consolado, comprender, no ser comprendido, amar, no ser amado, porque dando se recibe, olvidando se encuentra uno en ti, perdonando se es perdonado, y muriendo a sí mismo se resucita la vida eterna. Amén. En Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, hola y buenas noches. Les damos a todos la bienvenida a esta charla nombrada Los retos y experiencias en el ámbito social, impartida por la licenciada Carly Nomara Romero, a quien le damos unas muy profundas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos muy emocionados por ser los recipientes de sus conocimientos, pero antes de comenzar, para darles a los demás un poco de información sobre nuestro exponente, la licenciada tiene experiencia como capacitadora en la Policía Municipal de San Pedro Sula y tiene experiencia en el programa de Asegurando la Educación de USAID, sin mencionar su experiencia capacitando personal en diversos temas de inteligencia emocional y motivación laboral en el Liceo Bilingüe Centroamericano. Y también cuenta con un certificado Dale Carnich Juvenil, que por cierto espero haberlo pronunciado bien, pero Lick, siéntase en libertad de corregirme. Y bueno, sin más preámbulos, es verdaderamente un honor y un placer tenerla con nosotros esta noche, Lick. Entonces le cedo la palabra e inauguramos la sesión. Bien, muchísimas gracias, ¿verdad? Para mí es un honor, un placer, un privilegio incluso de, pues déjenme decirles, es mi primera experiencia, ¿verdad? Brindando una charla, una charla, ¿verdad? A jóvenes estudiantes universitarios, ¿verdad? Y me siento muy honrada en realidad esta noche de poder ser parte, ¿verdad? De ese proceso formativo que ustedes ya pues han estado construyendo a medida pues van incursionando en este amplio y diverso mundo del saber. Bien, sí, mi nombre es Carlen Romero, yo soy licenciada en psicología, ¿verdad? Graduada, egresada de la Universidad Autónoma del Valle de Sula. Y pues bueno, para comenzar, pues sí sabemos que el área de la psicología social, bueno, el área de la psicología más que todo, pues tiene una amplia variedad de podríamos decirle, campos, ¿verdad?, de estudio. Entre ellos está, pues, la psicología social, que como lo mencionaban al principio, ¿verdad? Y conocemos más que todo que la psicología social es aquella área de la psicología en el cual se encarga del estudio de la interacción de los seres humanos, ¿verdad? En el conjunto social en donde se desenvuelve y cómo estos pueden eh, desarrollarse, ¿verdad? En diferentes situaciones sociales, ¿verdad? A través de la conducta. Ahora, básicamente, ¿cuál es la labor de un psicólogo social, verdad? Casi siempre se pronuncia lo que es el psicólogo clínico, ¿verdad? El psicólogo educativo, y ustedes se preguntarán, ¿qué hace un psicólogo social, verdad? Bueno, el psicólogo social trata de generar o mejorar aquellas capacidades y habilidades para que las personas, grupos, instituciones y comunidades también puedan analizar mejor su realidad social, ¿verdad? Si descomponemos la palabra psicología o psicólogo social, pues es ese mismo ámbito en el donde se desenvuelve, ¿verdad? Y es donde él o ella trabaja para que la comunidad o institución, grupos, ¿verdad?, sociales puedan analizar mejor su realidad social, situarse adecuadamente frente a las diferentes opciones que se le presentan y encontrar soluciones idóneas a sus necesidades. Entonces, en el área de experiencia, pues que yo he estado incursionando, pues ha sido el área de la psicología social orientada a la educativa, ¿verdad? Bueno, primeramente para hablarles un poco en contexto del proyecto en el que yo pues brindo un servicio, ya voy a cumplir pronto un año, ¿verdad? Es el proyecto Asegurando la Educación, un proyecto financiado por la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. Este proyecto pues es básicamente trabaja con 200 centros educativos a nivel nacional y a nivel regional, ¿verdad? Trabaja con 84 centros educativos, ¿verdad? Y trabajamos en temas de prevención de violencia escolar. Cuando hablamos de prevención de violencia, nos estamos refiriendo al tema del acoso escolar o el bullying, ¿verdad? En este caso.
porque el proyecto básicamente ve al centro educativo como un ente de protección para el estudiante. Entonces, si nosotros como proyecto identificamos, ¿verdad? A través de un estudio de campo que se realiza previamente para arrancar con un proyecto, notamos la necesidad que existe en la comunidad, ¿verdad? Donde se ubica un centro educativo y la mayor parte de la población pues mencionaba el factor de la violencia. Entonces, como nosotros sabemos, pues nos manejamos en un contexto con unos índices altos de violencia, ¿verdad? Donde no vamos a encontrar una noticia de un asesinato, de acoso, de asalto, ¿verdad? Etcétera. Tanta infinidad de casos de violencia que existen, ¿no? Pero cuando nos enfocamos en el ámbito educativo, el tema del acoso escolar, pues, ha venido a hacer bastante énfasis en ese sentido, ¿verdad? Que los niños, niñas, jóvenes, ¿verdad? Estudiantes, pues tengan un lugar seguro, ¿verdad? De que si no están seguros en sus hogares, si no están seguros en sus comunidades, por lo menos en el centro educativo donde él o ella está asistiendo, puedan encontrar un espacio seguro para poder mitigar esos niveles de ansiedad, digamos, que el ambiente pues en el que ellos se desenvuelven ha estado alimentando. No es lo mismo ver, ¿verdad? No es lo mismo ver estos temas solamente así, ¿verdad? Por encimita de la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Es bien primordial, primeramente, si nosotros queremos orientarnos a un área en específico en la psicología, por ejemplo, que incursionemos en lo que son los voluntariados, ¿verdad? O pasantías, les llamamos también, ¿verdad? De hecho, el proyecto, pues, apoya bastante esta instancia y está el programa de pasantías, que de hecho una de las estudiantes que está aquí en esta sala, pues pertenece al programa de pasantías, ¿verdad? Y por medio de ahí, pues se me extendió la invitación, lo cual agradezco mucho que se tomase en cuenta. Pues básicamente cuando uno va a campo, ¿verdad? Uno se da cuenta primeramente de la realidad, cómo son los centros educativos de nuestro país. Hay una enorme cantidad de necesidad a nivel de docente, a nivel de estudiante, a nivel de infraestructura, que uno pues desde, digámoslo en un contexto coloquial, ¿verdad? Desde una simple pantalla, desde un libro de texto, no podemos apreciar, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a campo y conocemos cuál es el contexto real de estas situaciones, pues muchas veces nos genera un gran impacto, ¿verdad? Y significa mucho para uno que está ejerciendo una labor como esta, ¿verdad? La dedicación que nosotros hacemos, con la que hacemos nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos que creer primeramente en lo que estamos haciendo. Si nosotros, ¿verdad? Con una actividad que logremos hacer con los niños, con los muchachos, ¿verdad? Es significativo para ellos, pues créanme de que el resultado se nota, ¿verdad? Nosotros dentro del proyecto eh, rescatamos ciertas historias de éxito, les llamamos nosotros, ¿verdad? Que son impactos que generan ciertas actividades que nosotros hacemos dentro del proyecto. Y esas son formas medibles de notar cómo ha sido pues el cambio en cuanto a la visión que él antes tenía el muchacho o niño, niña, adolescente y después. ¿Verdad? Entonces, dentro del proyecto nosotros tenemos dos visiones, ¿verdad? Una, la creación de espacios seguros para el aprendizaje de los chicos y chicas a través del fortalecimiento de alianzas de factor comunitario, por ejemplo, ¿verdad? Buscamos de que el centro educativo, pues, tenga en el radar de que existen otras instituciones dentro de su propia comunidad que pueden realizar ciertas gestiones, por ejemplo, ya sea, por ejemplo, que si necesitan una charla de bioseguridad para los niños, poder acercar a cualquier medio que esté dentro de la comunidad donde se encuentre el centro educativo y que esta institución pueda acercarse ahí y poder brindar este servicio, ¿verdad? Agentes de la comunidad, por ejemplo, también el patronato, ¿verdad? Cualquier tipo de necesidad que pueda cubrir dentro del centro educativo. Ahora en el personal docente, dotarlo de competencias, ¿verdad?
no solo de la parte tecnológica, sino que cómo hacer frente, en este caso, a la violencia escolar, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente en un centro educativo, cosa que es bien común, se encuentra una situación conflictiva de dos chicos que están peleando, ¿verdad? El docente, en nuestro contexto real, lo que pueden hacer algunos es ir a reportar la dirección, pero otros tratan de calmar la situación, otros no deciden hacer nada porque ustedes conocen el contexto en el que vivimos, pues hay zonas en las que son bastante vulnerables en este caso, ¿verdad? Y son temas pues que tratamos dentro del proyecto capacitar al docente, brindarle estrategias y competencias de cómo poder, digamos, no erradicar porque eso no se podría, ¿verdad? Es una visión bastante ambiciosa, le podríamos decir, ¿no? Sino que buscar estrategias para poder reducir esos niveles de violencia que pueden existir en el centro educativo, ¿verdad? Pues cuando yo empecé, ¿verdad?, a incursionar en el ámbito social, pues cuando yo fui estudiante primeramente jamás me imaginé que iba a parar en el área social. A mí siempre me gustó el área clínica, ¿verdad? Y el área educativa. Ahora, qué coincidencia es que cuando vengo entrando a este mundo, cuando vengo entrando al mundo laboral y precisamente en el área social, en el área social educativa. Entonces, creo que por ahí fue el interés mío, aún más, ¿verdad? Por querer incursionar un poco más en este tema de los proyectos sociales, ¿verdad? Me di cuenta de que no solamente está en una sola rama, ¿no? El ámbito social. Tiene varias subáreas, digamos, ¿verdad? Dentro del área social. Entonces, si a mí me gusta el área educativa, pensé, bueno, es un área social educativa, tiene que ver con centros educativos, tiene que ver con personas, pues creo que aquí me quedo y por aquí voy, ¿verdad? Entonces, es algo que disfruto mucho hacerlo, ¿verdad? Me gusta la interacción de las demás personas, conocer los contextos, poder eh, brindar ese servicio a la comunidad, en este caso, ¿verdad? No solamente en mi comunidad, sino que también en los otros centros educativos donde podemos conocer diferentes tipos de situaciones que pueden englobar varias comunidades, por ejemplo, en el sector Chamelecón, Rivera Hernández, ¿verdad? Que son zonas que solamente les escuchamos en noticias cuando ocurren sucesos bien llamativos, ¿verdad? Pero sí es interesante ver, ¿verdad? Que en cada contexto el nivel de violencia es distinto, ¿verdad? Son formas de interactuar distintas, son formas de convivir distintas incluso, ¿verdad? Y esto pues, qué mejor que en el área de campo, pues uno puede conocer cuál es la realidad de nuestro país, ¿verdad? Y cuál es la realidad que están viviendo los niños y niñas jóvenes, ¿verdad? Dentro de los centros educativos. No sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Consulta acerca de lo que les gustaría que mencionara dentro del área social también. Hasta el momento todo claro, Liz. Ok, excelente. Bien, no sé qué más podría hablarles porque es un tema bastante interesante cuando lo tratamos de manera general, ¿verdad? Ahora, en el programa de pasantías, si hablamos de pasantías, pues básicamente buscamos a jóvenes universitarios que puedan mostrar dentro de estos espacios, ¿verdad? Las competencias que han ido adquiriendo en la universidad, en este caso. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden aplicar todos estos saberes y conocimientos en el campo laboral, digamos, un campo laboral real? ¿Verdad? Cuando se enfrentan a la realidad del país, cuando se enfrentan a la realidad del centro educativo, cuando están frente a niños, ¿verdad? Ahí es donde básicamente varias personas se han dado cuenta en que si en realidad eh, están sobre están en realidad en lo que quieren estar, no sé si me explico, ¿verdad?
Por ejemplo, si decidió trabajar o estudiar pedagogía, ¿verdad? Porque hay pasantes que son de la carrera de pedagogía. Ahí es donde ellos se dan cuenta si en realidad están en el lugar indicado, ¿verdad? Si pueden estar frente a niños, si pueden estar si pueden tratar con personas adultas, si pueden tratar con padres de familia también, ¿verdad? Estudiantes de psicología, por ejemplo, hay varios estudiantes de psicología dentro de las pasantías y ahí ellos se dan cuenta también, ¿verdad? Conocen la realidad social en la que vivimos, conocen cuáles son los retos de repente cuando uno llega a hacer una labor al centro educativo, de repente en el centro educativo no siempre lo reciben a uno con las puertas abiertas, ¿verdad? Entonces, algo bien interesante dentro de esto es que cuando mencionan, por ejemplo, vaya, en este caso USAID, ¿verdad? Tienen la fama de que cuando uno dice USAID, donaciones, dice la gente, nos van a dotar de libros, nos van a dotar de mobiliarios, y no solamente, perdón, no solamente una ONG deba de suplir de material, sino que en este caso el proyecto, ¿verdad? La línea presupuestaria es el acompañamiento técnico. Ahora, el acompañamiento técnico, ¿a qué se refiere? Bueno, a través de la ley contra el acoso escolar, se decretó que en cada centro educativo debe de estar conformado un comité de convivencia escolar. El comité de convivencia escolar es una estructura de participación comunitaria en el cual docentes, padres de familia y estudiantes forman parte de un solo equipo de trabajo para poder brindar, digamos, ¿cuál es la palabra? Se me acaba de escapar. Pueden realizar más que todo un trabajo de planificación para poder llevar a cabo estrategias que mejoren la convivencia dentro del centro educativo. Entonces, por ejemplo, viene el proyecto, ¿verdad? Fortalece esta capacidad en el centro educativo, ¿verdad? Viene donde el director y habla con él y le dice, bueno, licenciado, mire, vamos a estructurar el comité de convivencia escolar. Necesitamos conformarlo con dos docentes, ¿verdad? Dos representantes del gobierno estudiantil y dos representantes de la Asociación de Padres de Familia, ¿verdad? Entonces, dentro del centro educativo, ahí nosotros vamos conociendo también, ¿verdad? Dentro de este campo social, de cómo están conformadas las estructuras de participación dentro de una comunidad educativa, ¿verdad? Entonces, dentro de la comunidad educativa está la estructura de participación de los estudiantes, que es por medio del gobierno estudiantil. La estructura de participación de los padres, que es por medio de la APF, Asociación de Padres de Familia. Y está conformado también la estructura del cuerpo docente, ¿verdad? Entonces se lleva a cabo la conformación del comité a partir de dos a tres representantes de ambas jornadas, ¿verdad? Jornada matutina y jornada vespertina, para conformar el comité de convivencia. El proyecto lo que hace es que colabora al centro educativo en la conformación de esto, es decir, que siendo una demanda de la Secretaría de Educación, ¿verdad? El proyecto ayuda de manera técnica al centro educativo a poder conformar el comité de convivencia, ¿verdad? Entonces viene, se acerca al centro educativo, conforma el comité, se encarga el proyecto de capacitar al comité de convivencia, porque ¿qué sucede? La Secretaría de Educación, pues lastimosamente, no brinda este tipo de apoyo técnico a los centros educativos. Entonces, ¿qué pasa? Solamente queda a nivel estadístico. Muchas veces en los centros educativos el director o la directora no tiene, digamos, no las competencias, pero lo que no tiene más que todo son los recursos para poder venir, capacitar a estas personas y decirles, bueno, bien, vamos a trabajar en este tipo de actividades para plasmarlas todo el año lectivo y para mejorar la convivencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto? Viene el proyecto, brinda esta asistencia técnica al centro educativo, conforma el comité y los capacita. Ahora, el cuerpo docente en diferentes técnicas o competencias para poder reducir lo que es la violencia escolar. En este caso, cuando hablamos de violencia, recordemos que es el bullying, ¿verdad? El acoso escolar. También el tema de equidad e igualdad de género, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, pues,
conocemos que en los centros educativos los niños y niñas, pues no, la convivencia no es muy buena, ¿verdad? Ya sea que se ejerce violencia sobre las niñas o se ejerce violencia sobre los niños, ¿verdad? Entonces, tratamos de, por medio de diferentes actividades, capacitar primero a los docentes en este sentido, ¿verdad? Cómo poder hacer frente a este tipo de situaciones, ¿verdad? Y son parte de las actividades también que se proponen para que el Comité de Convivencia Escolar pueda actuar en pro de ello. También en el cuerpo, en los padres de familia, la Asociación de Padres de Familia, se da lo que son la implementación de las escuelas para padres. Ahora, ¿qué es lo que se hace aquí? No solamente se brindan escuelas para padres dentro de los centros educativos. Lo que hace el proyecto, aparte, es la conformación de un equipo promotor, ¿verdad? Los equipos promotores dentro de los centros educativos. Entonces, nosotros le damos ese seguimiento al centro educativo. O sea, todo este trabajo los centros educativos lo hacen. Pero lo que hace el proyecto es ese apoyo técnico, el acompañamiento técnico, ¿verdad? En este caso. Entonces, la conformación de los equipos promotores. Bueno, se capacita ya sea a 2 docentes y a 2 padres de familia, ¿verdad? Fuerte para que ellos puedan de manera interna organizarse el día de mañana, que no esté el proyecto, porque ese es otro punto que voy a tratar, y puedan tener esa iniciativa, que nazca dentro del centro educativo, esa iniciativa de poder conformar ellos mismos, de poder orientarse hacia qué tipo de temas pueden ellos brindar en las escuelas para padres, ¿verdad? A través de una guía de implementación en base a lo que es el aprendizaje socioemocional en familia. Ahora, ¿por qué mencionaba yo esta parte de cuando el día de mañana ya no esté el proyecto? Bueno, lastimosamente en el área social, los proyectos se terminan en su mayoría. Este proyecto, Asegurando la Educación, está, si no mal me equivoco, desde el 2017. Y pues ya para el 2023, pues estaría cerrando operaciones. Entonces, esa es la parte, pues, un poquito nostálgica de los proyectos. Los proyectos terminan, ¿verdad? Tienen una fase de inicio y tienen una fase de cierre, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con eso, con ese trabajo que realizó el proyecto, ¿verdad? Bueno, a partir de eso se hace un estudio final y se parte para arrancar con otro proyecto a partir de eso. Entonces ustedes, si se fijan, van a ver que, en este caso, por ejemplo, USAID tiene varios proyectos. Ustedes han de haber escuchado lo de Lectores a Líderes, han de haber escuchado Creando mi Futuro, Gobernabilidad Local Honduras. Todos esos son proyectos financiados por USAID, ¿verdad? Y así está también Asegurando la Educación. No sé si tienen alguna otra pregunta. Lick, nos hacen la pregunta desde su experiencia, ¿cómo podríamos diferenciar la parte clínica de la social a la hora de ya ejercer, a la hora de ya estar en campo, a la hora de utilizar nuestra profesión para los demás? Bien, diferenciarlo entre la clínica a la parte social. Bueno, miren, recordemos de que el área clínica es más que todo una atención personalizada, ¿verdad? Dentro de ello también hay una parte clínica dentro de la social. Y déjenme decirles que dentro del proyecto sobre la educación hay un programa juvenil, de intervención juvenil, llamado En Positivo. En Positivo es este programa que trabaja principalmente con institutos, ¿verdad? Que cuenten con departamento de orientación y consejería. Ahora, ¿qué hace este programa? Bueno, lo que hace este programa básicamente es el trabajo de intervención a nivel secundario. Nivel secundario es que todavía el muchacho no está en ese proceso de abandono de un solo. El riesgo primario es que el niño o la niña está como indeciso, es como, fíjate que me dan ganas de emigrar. Eso es otro tema, ¿verdad? Dentro del proyecto evitamos la migración irregular. Entonces,
La intervención secundaria es cuando el niño o la niña ya no está yendo al centro educativo, va algunas veces, se pierde, vuelve y así está coqueteando con aquel abandono, ¿verdad? Eso es intervención a nivel secundario. El nivel terciario es como cuando, por ejemplo, ya el niño o la niña se fue, migró, o de repente un caso más extremo, ¿verdad? El consumo de sustancias. Ahora, el programa de En Positivo pues tiene una base o nació a partir de la terapia cognitiva conductual y se realizan en base a 12 sesiones, ¿verdad? En conjunto, es decir, con un conjunto de 12 a 15 estudiantes más o menos. Entonces, sí tiene ese camino igual, ¿verdad? La parte clínica, pero con la diferencia de que en el área clínica es un poco más personalizada la atención, ¿verdad? En el área social se trata del conjunto, de cómo pueden convivir esas fuerzas, ¿verdad? Dentro de la comunidad y que el individuo sea consciente de la realidad en el que convive, más que todo. Listo, muchas gracias. Y otra es, no sé si nos podría brindar más o menos 3 consejos que le daría a alguien que dice, ok, ya estoy orientada a mi licenciatura en psicología, pero quiero la orientación al área social. ¿Cuáles serían esos 3 consejos que usted le podría dar? Bien, el primer consejo que yo le daría es que entre a un voluntariado o a una pasantía. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar cuenta de, primeramente, cómo es el contexto real, ¿verdad? Segundo, asesorarse, ¿verdad? De otras personas que hayan tenido la experiencia en campo también, ¿verdad? Porque no solamente por el hecho de ir y me llevo una mala experiencia, con eso tuve todo y no me gustó, no, sino que podemos compartir experiencias de otras personas, ¿verdad? Y tercero, si ustedes tienen miedo, háganla con miedo, ¿verdad? No hay que tener miedo, ¿verdad? No hay que tener miedo si nosotros queremos ver qué tal es el área social, ¿verdad? Cualquier otra área dentro de la psicología también, bienvenido, cualquier aspecto que sea de aprendizaje, conocimiento, que enriquezca nuestra propia persona, pues es bienvenida. Así que no tener miedo, esa es la clave. Y si tiene miedo, hacerlo con miedo, ¿verdad? Una pregunta más. Paola Aguilar quiere saber que cuáles son los requisitos de un estudiante para formar parte de las pasantías. Ok, miren. Bueno, dentro de las pasantías, primeramente, bueno, eso depende de cada organización, ¿verdad? Dentro del proyecto Asegurando la Educación, uno de los requisitos es ser mayor de 18 años, estar matriculado o matriculada en la universidad. Si es egresado de la universidad, pues puede contar con el título. Y disponibilidad de tiempo, ¿verdad? De 2 a 3 horas máximo para poder brindar asistencia al centro educativo. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. A la orden. No sé si dentro de los demás participantes hay alguna otra duda que la licenciada pueda resolver. De hecho, el programa de pasantías este año termina en el proyecto, entonces inicia de nuevo el otro año. Si alguno o alguna de ustedes quisiera formar parte, ¿verdad? Y es del sector, digamos, de La Lima, de Puerto Cortés, ¿verdad? De Progreso también, pues pueden escribirme o pueden comunicarse con Tatiana también, ¿verdad? Ella es pasante, ¿verdad? Del proyecto, ella también puede compartir con ustedes su experiencia dentro de las pasantías, cómo ha sido, qué conocimientos ella ha adquirido, ¿verdad? Cómo se siente ella dentro del programa de pasantías, para que ustedes conozcan más a profundidad también. Si tienen alguna otra duda, consulta, comentario, pueden hacer, no hay ningún problema.
Ok, listo. Muchas gracias, Carlin. En este momento le presentamos y le vamos a hacer llegar el diploma de participación por su tiempo, por todo lo que nos ha brindado, ¿verdad? Es muy interesante la parte social y ver cómo también nosotros como psicólogos podemos dar ese granito de arena, cómo realmente darnos cuenta de que vivimos en una sociedad altamente individualista, pero dar ese punto y conocer realmente la realidad que viven día a día estos jóvenes, esos niños, que tal vez es muy diferente a lo que nosotros podemos llegar a ver en otras áreas. No significa que deja de ser un reto, pero también ver una realidad muchas veces cruda, ¿verdad? Como lo comentaba, desde mi parte como pasante, igual fue un choque de realidad al estar enterada por ciertas cosas de noticias, pero ya vivirlo día a día con estos jóvenes sí fue un choque de realidades, pero como usted lo dijo, es ese de hacerlo con miedo e intentarlo siempre, ¿verdad? Entonces, le agradecemos por parte de la Asociación de Psicología de la universidad y le hacemos la presentación por la conferencia que usted ha dado y este sería su diploma. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Cualquier otra capacitación que ocupen de mi parte, pues yo estoy con toda la disposición, ¿verdad? De poderles apoyar en lo que sea, ¿verdad? Agradeciendo siempre el espacio, ¿verdad? Agradecerle su atención, sus dudas también, ¿verdad? Y el conocimiento pues está al alcance de todos y todas nosotros, ¿verdad? Bendiciones, éxito, ¿verdad? En sus carreras, futuros profesionales, que ya de hecho son profesionales, solo falta que salgan al campo, ¿verdad? Ahí los esperamos a todos y todas, colegas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche.